Pregunta número 415-22, relativa a las políticas desarrolladas en beneficio de la familia, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Vox. Señor Morón, para su formulación tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Lambán. Para Vox, la familia constituye la unidad básica de nuestra sociedad y un espacio de libertad. Mire, de la importancia de la familia se ha hablado mucho. La propia Declaración Universal de Derechos Humanos recoge que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. La Constitución española, en su artículo 39, establece que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, y nuestro propio Estatuto de Autonomía, en el artículo 24, consagra la protección personal y familiar, estableciendo que los poderes públicos aragoneses orientarán sus políticas de acuerdo con los objetivos, entre otros, de garantizar la protección integral de la familia y los derechos de toda forma de convivencia reconocida por el ordenamiento jurídico, y también en el artículo 26, quiero destacar, que establece el mandato a los poderes públicos de Aragón de promover la conciliación de la vida familiar y laboral. Pues mire, la verdad es que nuestro grupo, preocupados realmente por el escaso apoyo que reciben las familias aragonesas, presentamos una proposición no de ley en el pleno de esta Cámara el 24 de febrero, en el que instábamos al Gobierno de Aragón a que, en el ámbito de sus competencias, lógicamente, incorporara la perspectiva de familia en todas las políticas públicas, con el fin de que las familias sean tenidas en cuenta de manera transversal por todos los entes públicos en la Administración general, institucional y consultiva. Bueno, no sé si sabrá que esta proposición no de ley no salió adelante fundamentalmente por el voto negativo de los partidos que sustentan su Gobierno. Por otro lado, este pasado domingo 15 de mayo se celebró el Día Internacional de las Familias y fundamentalmente con el objeto de crear conciencia del papel tan importante que desempeñan las familias con toda su diversidad en la construcción de nuestra sociedad. Una jornada festiva que tuvo un lugar privilegiado, los jardines del Pignatelli, y en el que numerosos colectivos se juntaron y participaron en diferentes actos. Un gesto que, por supuesto, nosotros no criticamos, pero que, aun siendo importante, porque evidentemente en política los gestos son importantes, pues también tienen que tener algo detrás. Y precisamente por eso nosotros le presentamos la siguiente pregunta. ¿Qué políticas está impulsando el Gobierno de Aragón en defensa de las familias aragonesas? Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor presidente. Señor Morón, para el Gobierno de Aragón, las familias representan la institución básica de la sociedad y muchas políticas y muchas iniciativas son coherentes con esa percepción transversal y absolutamente dominante de nuestra visión del mundo, del país y de la sociedad en la que vivimos y participamos. Y esa prioridad la demuestra el hecho de que el Gobierno de Aragón está a punto de recibir ya, cumplidos todos sus pasos, el anteproyecto de ley correspondiente de una ley de familias que, una vez convertido en proyecto de ley por el Gobierno de Aragón, será remitido a estas Cortes, y espero sinceramente que esa ley, cuando llegue aquí, a usted le satisfaga, al menos parcialmente, en las ideas que usted pueda tener al respecto, que me parecerán siempre absolutamente respetables. Gracias, señor Lambán. Señor Morón. Mire, señor Lambán, nuestro grupo no solamente hemos traído este tema porque sea un tema fundamental para nuestro programa, nuestro ideario, y porque consideramos que no se están recibiendo las familias aragonesas la suficiente ayuda. Es que además hay datos objetivos que muestran el poco apoyo que están recibiendo estas familias. Voy a hacer referencia al informe de Justicia de Aragón sobre la infancia y la adolescencia relativo al ejercicio 2021, según el cual, analizando la pirámide poblacional, se habla de que se continúa el descenso de población de los niños, niñas y adolescentes en Aragón. Y así compara la población de 12 años, que suponen 13.915 personas, y la de recién nacidas, o sea, de nacidos en el año 2020, que son 8.808. Es decir, un 36,7% menos de niños entre estos 12 años. Y destaca también que por segundo año consecutivo la población aragonesa ha crecido menos de 10.000 niños. Se está consolidando una tendencia, y en ese sentido
el Justicia alerta sobre la necesidad de adoptar medidas para afrontar la situación demográfica de Aragón. Nos estamos quedando sin niños, señor Lambán. Nos estamos quedando sin niños. Y en gran medida, esto se debe a que muchas mujeres sufren una brecha maternal, es decir, no pueden ejercer sus derechos para poder optar a una conciliación familiar y laboral. Faltan políticas decisivas tanto para la protección de la familia, de la maternidad, como de la conciliación familiar. Y, evidentemente, señor Lambán, hay que pasar de los gestos a las palabras. Y no podemos esperar a que llegue una ley que a lo mejor se debatirá no en esta legislatura, sino en la siguiente. O a lo mejor no se llega a debatir nunca. Pero lo que está claro es que hay que pasar de esos gestos, hay que pasar a las palabras. Y se tiene que implicar verdaderamente la defensa de las familias aragonesas, porque hoy más que nunca están sufriendo los efectos económicos de las crisis que se van sucediendo, y especialmente las familias más vulnerables y las familias numerosas. Implica su Gobierno en políticas que tengan una perspectiva de familia a lo largo de todas las decisiones que pueda su Gobierno tomar. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor presidente. Gracias, presidente. Señor Morón, en mi opinión hay una manera absolutamente eficaz de atender a las familias y de protegerlas, que es la extensión y la calidad de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Y le puedo asegurar, y podríamos debatirlo con toda la profundidad que usted quisiera, que en ese sentido Aragón es superada por muy pocas comunidades autónomas, por no decir que por ninguna. El Gobierno presta una atención específica a las familias en situación de vulnerabilidad económica. Nunca ha habido tantos beneficiarios de prestaciones, de eso debatiré luego con el señor Sanz. Tras la crisis de Ucrania, el Gobierno ha reforzado el escudo social, hemos incrementado en un 15% la prestación complementaria del ingreso, hemos incrementado un 10% el complemento de vivienda, hemos subido hasta 300 euros la cuantía para dar respuesta a la factura energética, que es algo que afecta a las familias más pobres, a las familias más vulnerables. Y además se convocan subvenciones específicas para el apoyo a las familias, subvenciones tales como una convocatoria anual de subvenciones dirigida a las comarcas para la prestación de servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, dotada con 210.000 euros. Hay una convocatoria anual de subvenciones para la realización de programas de apoyo a las familias de Aragón por las entidades sin ánimo de lucro, dotada con 1.120.000 euros. Y hay una convocatoria de ayudas para familias con hijos e hijas que han nacido de partos múltiples o procedentes de adopción múltiple, dotada con 212.000 euros. Tenemos además, señor Morón, convenios de colaboración para apoyar a las estructuras familiares que prestan necesidades específicas, Amasol, CERMI, etcétera, etcétera. Y disponemos de servicios específicos dirigidos a las familias, como el servicio de orientación y mediación familiar, los puntos de encuentro o el servicio de atención psicoterapéutica. Señor Morón, desde luego, ninguna persona decente y mucho menos un servidor público, y los que gobernamos y los que legislan somos servidores públicos, se puede nunca sentir satisfecho de la situación social por la que atraviesa el país, porque siempre es manifiestamente mejorable y porque por muchas atenciones que desde los ejecutivos se trate de dispensar, siempre quedan sectores y siempre quedan flecos pendientes de resolver. No obstante, la evolución en Aragón en cuanto a la desigualdad y en cuanto a la pobreza se refiere, no deja de ser como mínimo mejor que la de la media de las comunidades autónomas de España. Hay una cifra que el otro día comentábamos en la presentación de la nueva sede de UNICEF, con la que colaboramos muy activamente. Le quiero recordar que Aragón tiene un comisionado para la infancia. Somos la única comunidad autónoma que tiene esta figura para transversalizar todas las políticas relacionadas con los niños y con las niñas. Bueno, pues las cifras que comentábamos en UNICEF eran medianamente productoras de alivio para Aragón, toda vez que hablaba de que en materia de carencia material severa, en el caso de la infancia, en Aragón es del 2%, mientras que la media española es del 10%.
Y en cuanto al descenso de la población, si me permite un ligero toque de ironía, yo directamente ya estoy para pocos trotes en ese sentido, no puedo adquirir grandes compromisos en esa materia. Y me da la impresión de que ni siquiera los más jóvenes, por razones fundamentalmente culturales, de modos de vida, etcétera, etcétera, están muy por la labor. Eso es absolutamente cierto y no veo, se lo digo sinceramente, ninguna política que por la vía del incentivo económico pueda variar esa tendencia. Esa es una preocupación que como país tenemos que tener, porque de hecho la pirámide de edades se va poco a poco invirtiendo y dentro de poco el vértice estará en la base y esa base será incapaz de sostener todo lo que tendrá por encima. Esa es una preocupación de país absolutamente fundamental. Ese es el reto demográfico fundamental que tiene España, pero le he de decir que las últimas cifras que hemos ido conociendo de natalidad también nos dejaban medianamente bien parados a los aragoneses y paradójicamente a la provincia de Teruel. ¿Quiere decir eso que me parece bien lo que está pasando? Pues no, pero esto es lo que cabe constatar viendo la realidad e insisto, a nadie se le ha ocurrido todavía ningún tipo de medida que sea eficaz frente a eso. Gracias, señor presidente.